Bueno, esta es la segunda y última parte del teórico sobre psicología social y coronavirus. En esta última y segunda parte quiero trabajar un poco lo que mencioné en el final de la primera parte en relación a el sentido común, la posición crítica que implica ocupar el rol del psicólogo social, la posición crítica con respecto al sentido común y este sentido común como una construcción filosófica. Al respecto, les comento que Aristóteles, filósofo del siglo IV a.C., planteaba en la Metafísica, es una obra que tuvo muchos problemas de establecimiento, hay cuestiones que son difíciles de entender, no tanto por la dificultad, o no solamente por la dificultad que puede tener uno para entender, sino también por los problemas para establecer de manera más o menos fidedigna lo que había planteado Aristóteles. Pero bueno, una de las cuestiones centrales que plantea este filósofo es que hay ser en tanto ser. Hay ser en tanto ser. ¿Qué significa esto? Y aquí de a poquito vamos a ir al sentido común y a la psicología social, y al tema en particular del coronavirus. Lo que Aristóteles plantea con respecto a que hay ser en tanto ser es que existe la posibilidad, no solamente existe, sino que debe existir la posibilidad de pensar en que hay algo esencial, es decir, que no depende de atributos, que el ser en tanto ser tiene atributos, o hay atributos que se relacionan con lo que es, en tanto es, pero que esos atributos no modifican la esencia. Hay una esencia, hay un ser, en tanto ser, que además no puede no ser, o es o no es, no puede no ser. Bueno, hay un ser en tanto ser que en su esencia, si bien puede ser afectado por el atributo, esa afectación no cambia esa esencia. Eso es igual a sí mismo. Eso es más allá de los accidentes, más allá de las contingencias, más allá de las circunstancias. Hay un ser puro, esencial, inmodificable, y que si bien puede relacionarse con otros entes, esa relación no lo modifica en su esencia. Esto plantea Aristóteles en la Metafísica. Esto, planteado por él, no solamente por él incluso podríamos pensarlo como un portavoz de una cultura y de una época, esto de que hay un ser que no se modifica en su esencia, que permanece igual a sí mismo, que eso es el ser, está muy vinculado a nuestro sentido común. Por más que haya pasado mucho tiempo de que Aristóteles planteaba, se sigue planteando. Después este estudio del ser en tanto ser cambió o se modificó a lo que puede pensarse como ontología. Pero bien, el sentido común sigue siendo afectado por esta idea de que existe una esencia, de que existe algo que no se modifica por la relación con otros elementos. De esta manera pensamos, o podemos llegar a pensar, que hay personas que son como son, que por ejemplo los hombres, los entes de género masculino, son de una manera, que las mujeres
son de una manera, que los adolescentes son de una manera, que los inmigrantes son de una manera, que son iguales a sí mismos en su cualidad intrínseca, que la relación con otros elementos no los modifica, es decir, que poseen una esencia. Algo puede ser de un color, de una forma, de una materia determinada, pero para Aristóteles, más allá de la forma, más allá de la materia, más allá de quién lo haya creado, más allá de todo esto, existe algo que sería como el carozo del ser, para decirlo de alguna forma, que no se modifica. Bueno, nuestro sentido común está, insisto, muy determinado por esta idea. Muy determinado por esta idea. Y desde esta idea, no es para hacer un Boca River entre Aristóteles y anti-aristotélicos, sino para saber que este pensamiento de que existe la posibilidad de que algo no se modifique, de que sea eterno, de que sea inamovible, de que no cambie en función de las circunstancias, ni que tampoco pueda hacer cambiar las circunstancias, esta idea está muy arraigada en el sentido común. Idea que se opone a la que mencionaba antes de Carl Lewin, porque Carl Lewin decía que solo existen fenómenos en relación a otros fenómenos, es decir, que un elemento para ser, entre comillas, no se basta a sí mismo, nada es en sí mismo, nada tiene una esencia. Nada significa en tanto tal, sino que la significación, que puede leerse en un campo, depende de la relación entre un elemento y otro. Es decir, para decirlo de otra forma, un elemento en tanto tal, para Carl Lewin, un elemento en tanto tal no significa nada, sino que significa algo en relación con otros elementos. Hombre no significa nada, mujer no significa nada. Adolescentes no significa nada. Si uno le da un peso o una significación, si se quiere, esencial a cualquiera de estos elementos, ¿qué es lo que hace? Está, creo yo, más bien pensándolo en términos metafísicos. En cambio, para Carl Lewin, todo significa en relación a su contexto. Ningún elemento en tanto tal pesa, ninguno tiene una esencia, sino que adquiere alguna significación en función de otros elementos. Y esto, que también trabaja muy bien, es una idea para mí central, para entender la obra del psicoanalista francés Jacques Lacan, también retoma Pichon-Rivière, la actitud crítica frente al estereotipo, la actitud crítica frente a lo que se pretende o lo que se enuncia como universal, para mí es el signo determinante de la psicología social. Y alguna vez, si tenemos un teórico sobre Lacan, también, ¿no? Pero bueno, hablando de Pichon-Rivière, ningún integrante de un grupo es de una manera, sino que lo que portavocea, lo que enuncia, no parte de su esencia, no parte de su verdadero ser, no parte de algo que no tiene relación, que no es afectado por otras cosas, sino que todo lo contrario, lo que portavocea, lo que alcahuetea, en términos también de Pichon-Rivière, tiene que ver con la relación con el grupo. Si cambia el grupo, cambia el portavoz y cambia también lo que se dice en ese portavocear. Entonces fíjense cómo hay una manera de pensar la realidad donde hay elementos esenciales, inmodificables, eternos, inamovibles, ¿no? Esa es una manera de pensar la realidad, y hay otra manera de pensar la realidad donde el contexto es lo que significa. El contexto es lo que hace variar la significación, es decir, que no hay nada esencial,
sino que todo depende de una relación entre factores o variables. Entonces, este primer tema que les quiero acercar, la diferencia entre una metafísica y la idea en esta metafísica de la posibilidad de pensar en cuestiones inmodificables, eternas e inamovibles, y la propuesta de Carl Lewin y Pillon-Rivière. Me parece que este contraste nos puede ubicar en la alternativa que da la psicología social con respecto al cambio social. La psicología social es un agente de cambio, por lo cual no es esencialista, no pretende que hay verdades esenciales, sino que lo que hace es una lectura crítica del contexto, una lectura de indagación de las condiciones de posibilidad que se da en un contexto para que algo signifique de determinada manera, siempre pensando que lo que es, entre comillas, o lo que sucede, o lo que puede interpretarse, depende de un conjunto de relaciones y de la legalidad que se da en ese conjunto o en ese campo. Entonces, ¿para qué nos sirve esto en relación al coronavirus? Acá vamos al tema. Hay verdades que se pretenden esenciales cuando se habla de esta pandemia. Por ejemplo, y repasando lo que decía antes, se pretende que es esencial que la clase trabajadora se afecte más por la pandemia. Entonces el problema no es que se diga que pase esto, porque está lamentablemente pasando esto. El que está en una situación social más desfavorecida es el que también más se afecta por la pandemia. Ese no es el problema, eso en todo caso es una mirada realista. Pero el problema es que se lo plantea como algo inmodificable, ese es el problema. Se lo plantea como algo esencial, se lo plantea como algo eterno. El tema de que quienes formamos parte de la clase trabajadora, somos los que más vamos a sufrir, hay que tomarlo no como algo eterno, esencial, que no depende de otras cosas, que no se relaciona con, por ejemplo, intereses políticos económicos. No hay que tomarlo como esencial, sino hay que tomarlo como ¿qué? Como un síntoma. Hay que tomarlo como un síntoma. Y un síntoma, la función de un síntoma es interrogar. La función de un síntoma es además pedir una respuesta. Interroga y pide una respuesta. Entonces, como psicólogos sociales, nosotros tenemos que pensar, bueno, es así, efectivamente. Los que tenemos menos plata, sufrimos más. Bueno, está bien. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? No está bien. Digo, ¿por qué es así? Vamos a pensarlo como un síntoma. Como algo que además puede cambiarse y algo que además, como psicólogos sociales pichonianos, porque no somos de la psicología social norteamericana, etc. Carl Lewin era norteamericano, pero no era de la psicología social norteamericana. Como pichonianos tenemos que cuestionar eso, tomarlo como síntoma y que ese síntoma nos dé lugar a nuevas verdades. Entonces, Aristóteles, de aquí a 23, 24 siglos antes, pensamos sin darnos cuenta en función, no todos, de estos preceptos de Aristóteles. Tenemos que revisar esos preceptos no para oponernos de manera rebelde, de oponernos porque sí, sino para saber cómo estamos pensando y que, sabiendo cómo pensamos, podemos quizás encontrar alternativas a esa manera de pensar. También Aristóteles pensaba, y esto retomando lo último que dije en la primera parte del video, pensaba que la causa de algo, la causa de cualquier fenómeno, estaba antes de ese fenómeno, ¿no? La causa de un hijo está antes que el hijo, que es el padre. Antes me refiero a cronológicamente.
Entonces, cuando uno piensa en un fenómeno, puede pensar la causa. Cuando piensa en la causa, piensa que esa causa está cronológicamente en un momento anterior a eso que causó. Y que además, y ahí está la cuestión importante, esto lo planteaba Aristóteles, además, esta causa está en un lugar jerárquico mayor que aquello que causa. Es decir, que lo que causa es más relevante, es más esencial que aquello que es causado. Entonces, con respecto al coronavirus también he notado que hay una tendencia general a pensar en la causa. Esto lo menciona también el psicoanalista que mencioné en la primera parte del video, Edelstein. Que hay una causa y que sabiendo la causa vamos a resolver el problema. Pero no lo pensamos solamente con respecto al coronavirus. En general tendemos a pensar aristotélicamente que la causa es más relevante que el supuesto efecto. Que buscando y encontrando la causa resolvemos el problema. Bueno, no es una mala manera de pensar las cosas, solamente que no resuelven todas las problemáticas, no resuelven todas las cosas. Hay otras maneras. Y pensando de esta manera que hay una causa, al sentido de un Dios que crearía los fenómenos, ¿qué pasa? El desarrollo de los acontecimientos se nos pasa de largo. Entonces, ¿cómo es que en función de la existencia de esta pandemia se pueden llegar a beneficiar los laboratorios que ya se beneficiaron grandemente vendiendo un medicamento que no funcionaba, que era el Tamiflu, en la época de la gripe, la llamada gripe porcina? Bueno, pensando en la causa del suceso, no podemos o se nos aleja la mirada en relación a pensar cómo se pueden y cómo se benefician efectivamente con esta pandemia aquellos que en general económicamente se benefician haya o no haya pandemia. Bueno, el control social no es que hay control social porque hay pandemia o cuarentena, porque antes también había, y si no se cambia, se puede cambiar, pero hay que cuestionarlo. Si no se le da lugar a ese síntoma de sometimiento social, puede seguir existiendo. Entonces, pensando en la causa, dejamos de entender la estructura del problema, cómo funciona el problema y quiénes se benefician con este problema, cómo se benefician a nivel de los laboratorios, a niveles económicos y a niveles financieros. ¿No? No porque ellos lo hayan creado, en realidad, se haya creado o no, en principio no hay fundamento científico todavía, y no sé si lo habrá, de que el virus se haya creado en algún laboratorio. Pero así todo, si hubiese sido creado en un laboratorio, no es, digamos, es indiferente a los efectos de cómo la economía mundial es indiferente, saber si lo hicieron los chinos, los norteamericanos o los, no sé, los suecos. Es indiferente a los efectos de poder pensar cómo se resuelve el hecho de que, como decía antes, pareciera que es una ley de la naturaleza que quienes trabajamos vamos a seguir más afectados por el problema que quienes viven del trabajo de los demás, y sacan una importante diferencia. Bien, entonces, como psicólogos sociales cuestionamos. ¿Qué cuestionamos? La metafísica. ¿La metafísica qué significa? Que hay entes que son inmodificables, invariables y eternos. ¿Por qué lo cuestionamos como psicólogos sociales? Para poder modificarlos, para ser agente de cambio. Este agente de cambio tiene que ver con una posición desde la psicología social vinculada a la adaptación activa a la realidad. Bueno, para seguir con reflexionando de cómo estamos
atravesados por algunas ideas que pensamos que son propias o singulares, muchas veces pensamos eso. También continúo con Aristóteles. Aristóteles decía también que el verdadero ser, el más ser de los seres, está en la virtud. ¿Y la virtud dónde está? ¿Dónde está? Esto lo planteaba Aristóteles en Ética a Nicómaco. ¿Nicómaco o Nicomaco? Nicómaco, bien. En Ética a Nicómaco, Aristóteles decía, la virtud es, para decirlo en términos quizá lacanianos, es lo más ser que hay, ¿no? La virtud es el amo del ser. Bien, ¿y dónde está la virtud? En la medianía. ¿Qué es la medianía para Aristóteles? Lo que actualmente se denomina el equilibrio. El equilibrio para Aristóteles, la moderación, el equilibrio, la moderación sí es mencionada por Aristóteles, es la virtud. Cuando uno no es ni muy activo, para decirlo de alguna forma, no sé, ni muy pasivo, sino que está en el medio, cuando no es ni muy caliente ni muy frío, cuando está en el medio, cuando está en el equilibrio, ahí encuentra su virtud. Esto todavía se dice bastante. En el equilibrio está la virtud, hay que encontrar el equilibrio. Bueno, esto es sentido común. El sentido común en sí mismo no es malo ni bueno, sino que el sentido común, el problema del sentido común es que son una articulación de ideas, de conceptos, de valores, de ideales que no se cuestionan. Ese es el problema, que no se cuestionan, que uno no sabe a qué intereses respondieron y responden, y que especialmente no sabe que es un diseño de la realidad. No es necesariamente la realidad, sino que es un diseño. Y si es un diseño, se puede hacer un diseño distinto. Entonces, se nos dice aristotélicamente que tenemos que ser equilibrados, que en el equilibrio tenemos que encontrar la virtud. Bueno, yo le diría de pensar esto como algo que no es ni esencial, ni eterno, ni inamovible. ¿Por qué habría que ser equilibrado? ¿Por qué habría que encontrar la moderación? ¿Realmente, como psicólogos sociales, somos agentes de la moderación? ¿Realmente somos agentes de la moderación? Si uno ve primero la obra, la enseñanza de Pillot-Rivière, y además en función de esa enseñanza y en función de la obra de Pillot-Rivière, ¿cuáles fueron las consecuencias institucionales de su decir? Si uno ve, no hubo nada de moderación, lo echaron de todos lados, siempre ocupó un lugar Pillot-Rivière subversivo, no moderado. La subversión no es hacer cualquier cosa, no es hacer lío, sino que es cuestionar las bases del sistema, cuestionar las bases del sentido común que nos hacen pensar de una manera que nosotros pensamos, que es genuina, que es original y que en realidad depende de un contexto social y político. Bueno, en esta moderación que se nos transmite con respecto a esta pandemia, ¿vamos a tener una actitud moderada, equilibrada? ¿O vamos a subvertir las ideas dominantes? Yo les propongo lo segundo, subvertir la idea de que para todos y de que a todos nos afecta de la misma manera la pandemia. Subvertir esta idea. También subvertir la idea de que es natural o es normal, de que quienes trabajamos vamos a sufrir más o tendríamos que sufrir más que aquellos que viven de nuestro trabajo. Y también la idea misma de que en la moderación está la verdad. La verdad justamente está en la subversión de las verdades dominantes. La verdad es la subversión de las verdades
dominantes. Entonces, con respecto al coronavirus, les propongo un ejercicio. Por ejemplo, vamos a recortar el ejercicio. Con respecto a los medios de comunicación, bueno, aquello que más se repite en los medios de comunicación, aquello que más se presenta como esencial y metafísico, es decir, que no es variable, que no varía en función de otros elementos, sino que es igual a sí mismo, bueno, eso ponerlo en signos de pregunta, ponerlo en signo de pregunta. ¿Es así, tal cual como ellos dicen? ¿Es tan cierto esto que se repite como dogma y como verdad inmodificable? ¿O habrá que ver si no existen otras soluciones? Bueno, este es el segundo y último, la última y segunda grabación de psicología social y coronavirus o COVID-19, ¿no? Un poco un acercamiento de cómo pensar esta problemática. Cuidándonos, obviamente, el virus es algo que existe, cuidándonos, pero además, no sin cuidarnos, pero además pudiendo encontrar soluciones distintas a las que se pretenden como únicas. Bueno, nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.